Los abogados Imagen. siempre, sí, la imagen. Cuestión de La imagen. imagen del abogado siempre vende. Sí, Mire, sí. usted sabe que yo creo que lo más pertinente, lo más oportuno, es que en este momento usted se desplaye definiéndome lo que es la Defensoría Pública. Sí, cómo ¿A no. qué se dedica la oficina? ¿Cómo funciona la Oficina Nacional de Defensa Pública? Sí, y añadirle ahí, excusa de Michael, Señor. que es una buena pregunta porque hay gente que se confunden con el tema del defensor Exacto. público Sí. y la defensoría pública. Ayúdenos ahí con eso. Y el asunto del abogado de oficio, esas Sí, cosas yo- por ahí. Yo le agradezco a Sí, ustedes señor. porque están orientados más o menos. Sin embargo, el público en general, muchos todavía no conocen la defensa pública. La comunidad jurídica sí conoce la defensa pública, pero la mayoría de las personas no. La defensa pública vino a sustituir los abogados de oficio en el 2004, a raíz de la promulgación del Código Procesal Penal, No. donde se sustituyeron los abogados de oficio por defensores públicos. Recuerden que el abogado de oficio era un abogado que recibía los casos, pero ya en primera instancia, cuando ya iban a conocer audiencia de fondo para dictar una condena o una absolución a una persona. Esto quiere decir que en la etapa del levantamiento de las pruebas, la etapa intermedia, el abogado no intervenía, el abogado de oficio no intervenía. Ya ustedes pueden imaginarse los atropellos a un ciudadano respecto al debido proceso y a las garantías constitucionales. Y en ese caso, discúlpeme, el abogado de oficio, ¿cuál era el papel de él antes de que pasara a ser la Defensoría Pública? Déjeme decirle que yo fui abogado de oficio, fui alguacil de estrado, abogado de oficio, y luego cuando abrió la Defensoría Pública, bueno, me sometí al concurso de oposición, entonces logré ser defensor público. Ya tengo prácticamente 20 años como defensor público, llevando casos complejos. Antes de la Defensoría Pública, en todos los palacios de justicia, en todos los tribunales, existían los abogados de oficio que eran empleados del Poder Judicial. Pues le digo esto porque a mí una vez me tocó en una práctica haciendo doña Miriam aquí en el Palacio de Justicia. Entonces yo fungí como abogado de oficio de alguien que no tenía nadie. Y llego allá y me entregan el expediente y yo tengo que subir. Entonces yo fungí ahí como un abogado de oficio porque era alguien que no tenía. Mira, el Código de Procedimiento Criminal o Código de Instrucción Criminal tenía una particularidad y era que cualquier persona, Michael, cualquier persona que no fuese abogado podía defender a un ciudadano en conflicto con la ley penal. Tenía esa particularidad. Sí, señor. O sea, no necesariamente tenía que ser Un abogado. abogado. Sí, señor. Por eso había muchos estudiantes de derecho Sí, que hacían práctica en las universidades, pero llevaban también casos oficiosamente. Eso fue lo que me pasó a Sin mí. ser abogados, Exacto. tenía esa particularidad, pero ahora el tema cambió con este Código Procesal Penal, que ya no es nuevo, cumplió 20 años. Entonces, ¿por qué la necesidad de un defensor público? ¿Por qué surge esta institución? Sí. La defensa pública surge a raíz de la ley 277-04 y establece que le va a dar servicio a todas aquellas personas que carezcan de recursos económicos y a aquellos que por cualquier causa no tengan un abogado. Entonces, esta fortaleza, esta misión del defensor público viene a ratificar en la Constitución del 26 de enero del año 2010, que establece el artículo 176. La Oficina Nacional de Defensa Pública es un órgano del sistema de justicia. Un órgano del sistema de justicia con independencia financiera, administrativa y funcional. Y tiene criterios muy específicos. Gratuidad, calidad, sobre todo, calidad, acceso a la justicia. Esos criterios reúnen la defensa pública o el defensor público. ¿Y por qué fue necesario crear defensores públicos? ¿Por qué fue necesario? Bueno, porque el Código Procesal Penal establece que desde que una persona es detenida, tiene derecho a la asistencia de un abogado y el Estado debe de proveerle uno. Nosotros nacimos con 8 defensores públicos. Pero ya a nivel nacional, a pesar de que tenemos un déficit de 200 abogados, nosotros somos 160 defensores públicos y hemos tenido que contratar abogados denominados abogados adscritos o abogados contratados.
porque tenemos municipios y provincias que no alcanzan los defensores ¿Como públicos. cuántos municipios hay en el país que tienen Nosotros tenemos tribunales? 32 oficinas a nivel nacional. 32. Y la gran mayoría están dentro de los palacios de justicia. Ok. Es más, voy más lejos. Los defensores públicos en las oficinas de atención permanente, donde se conocen medidas de coerción, Sí. en todas, a nivel nacional, tenemos un defensor público para dar asistencia a una persona que se presente o lo presenten ante un juez por primera vez. Exacto. Y si dice que no tiene abogado, entonces nosotros le proveemos ese abogado del Estado. Usted sabe que cuando usted dice, don Rodolfo, usted dice que lo primero es la necesidad de un abogado, lo primero. Pero usted también habló de calidad. Así es. Entonces, yo me quiero quedar ahí. Porque no es solamente que yo por derecho tenga un abogado, sino que ese abogado me defienda con calidad. Ahí que yo me quiero quedar. ¿Y cómo se relaciona eso con la gratuidad? Michael, interesante pregunta, No, es que Michael. yo soy Y te voy a decir por qué interesante. Yo soy un genio de la comunicación. ¿Por qué interesante, Michael? Mira, para ser defensor público hay que someterse a un concurso de oposición muy riguroso. Es tan riguroso que el examen lo produce el mismo aspirante. Tú me dices, pero ¿cómo es? Bueno, las preguntas surgen a través de bolsas con bolos. Y esos bolos usted lo elige y usted elige su propia pregunta. Y usted tiene Eso que es complicado. producir respuestas, claro, y usted tiene que producir respuestas sobre un tema. Hay como 12 o 15 subtemas. O sea que usted debe de desarrollar el tema que a usted le sale. Pero no solamente someterse a ese concurso riguroso de oposición, sino que dura un año ahora en la Escuela de la Judicatura. Estudiando, o sea, eres abogado, te prepara para el concurso, pero dura un año en la Escuela de la Judicatura preparándote para ser abogado litigante. Y de verdad que, ¿por qué dije que es muy interesante tu pregunta? Porque aquí se tiene por entendido o percibido en la sociedad dominicana que cuando el servicio es gratis es malo. Cuando el servicio Yo lo tenía es de gratis, pregunta. Yo lo es tenía de malo. pregunta. Se tiene esa cultura. Y déjame ese, sí. decirte, y Osiris sabe el trabajo que ha hecho porque cubre la fuente, el trabajo que hace la defensa pública. El defensor público es de los mejores abogados penalistas que existe en el país. El defensor público, de los mejores abogados. Es tan así que cuando hay concurso para ministerio público o para jueces, Son ellos. hay una migración considerable Porque de nuestra institución un año hacia, sí. claro, hacia esas instituciones del Estado. Don- Ustedes don Pero no Rodolfo, solamente mismo. eso, Michael. En los Oye, casos déjame- de relevancia déjame social que se están conociendo, siempre tenemos ex defensores públicos en esos casos. Pero hay un caso curioso. Siempre, Ma- ex-defensores públicos. a Michael Miguel lo Claro, llevan. porque a ti te ofertan entrar en un caso, te van a pagar una cantidad considerable que tú no vas a ver como defensor público. Entonces, ¿qué tú Claro, haces? claro, Por su mira, mejoría. mira. Usted señalaba, Rodolfo, que son 160 defensores que ustedes tienen. De carrera. De carrera. Así es. Ok, pero entonces, ¿esos son lo que ustedes necesitan o No, o no, se lo que necesitan están más? trabajando a nivel nacional. Hay un Ok. déficit de 200, y dijo déjeme él. darle un dato. Y déjeme darle un dato. La defensa pública lleva a nivel nacional más del 80 al 87% de los casos penales a nivel nacional. Pero hay una Con pre- esa cantidad de defensores Don públicos. Rodolfo, pero yo te inquieto con algo. Por ejemplo, Dios me libre, a mí me detienen. Y yo llego allá y no tengo un abogado, me llevaron de repente. Entonces, y nombran a él es defensor público, Michael Miguel, que me gustaría que fuera mi defensor público. porque No, tremendo. con un tremendo, nombre así. Tremendo. Y entonces, pero yo llego, me detienen, pero él llega y no conoce el expediente, no conoce la acusación. Entonces, normalmente piden un reenvío, aplazamiento, sí. un aplazamiento, porque tiene que conocer de qué me están acusando a mí para poderme defender. Mira qué pasa con eso. Ya el tribunal, antes, bueno, las oficinas de servicio de atención permanente, Ajá. que es por primera vez que el ciudadano le ve la cara al juez. Ok. Ya los tribunales conocen que existen los abogados de Estado, el abogado del Estado, que es el defensor público, Ajá. y el juez o el secretario va al tribunal donde están todos los jóvenes que se le va a conocer vista de medida de coerción Ajá. y le pregunta quiénes tienen y quiénes no tienen abogado. Para los que no tienen abogado, inmediatamente, antes de que se abran las audiencias o las vistas, inmediatamente el tribunal, el secretario le remite a ese defensor público los expedientes. Eso quiere decir que el defensor público está listo
y preparado ¿Pero para con conocer qué su tiempo audiencia. cuenta? Le dan 1 hora, 2 horas. Señores, es que Pero la eso vista no de es- ¿y medida eso de es coerción... suficiente? No, es que... Se supone que la gente coerción debe cree- ser rápida. Sí, Ajá. es que la gente cree que la Ah, vista eso de aquí. medida No de es un coerción juicio, claro. No es un juicio Yo sé, de fondo. claro. En 10 minutos, Ok. en Chile, Argentina, Costa Rica, en 10 minutos se conoce una vista de medida de coerción. Porque ¿qué es lo único que se va a examinar? Si tú tienes arraigo o no para someterte al proceso judicial. Ok. Tan sencillo como eso. Me salgo un poquitín me salgo de su función de defensor público, pero es buscando la verdad y la justicia. Muy bien. La verdad y la justicia, que debe ser el norte, ¿verdad? Miren ese caso de Esmeralda Richies, de Higüey, un caso desgarrador, inexplicable, raro. Hay una caterva, una multitud de argumentos Que sigue siendo raro. contrapuestos. Dice, pero ahí al paso a algo. Y va un abogado. Hay unas contradicciones ahí que no se entiende. El tiempo va pasando. Y la actitud de este sistema, de este status quo, es darle larga para que eso se disuelva, Sí. para que eso Se pierdan el tiempo. se desaparezca, se pierda el tiempo. Entonces, la inquietud mía es la siguiente. Ese abogado, esa defensoría pública no puede o puede o no sé cómo llegar a ese caso donde se está bailoteando, donde hay como un jueguito medio raro ahí. O sea, un defensor público me dice, no, espérate, en el nombre de la verdad y la justicia, yo voy a penetrar ese caso para regalarle a la sociedad la verdad. No, Michael, debo significar que las preguntas que ustedes están haciendo valen oro. Porque es el pan nuestro. Yo Gómez Díaz. Es el pan nuestro de cada día. ¿Por qué le digo esto? Cae bien. ¿Por qué le digo esto, Michael? Porque a la Oficina Nacional de Defensa Pública, ¿cuáles casos entran y cómo entran? Entendí perfectamente tu pregunta. Primero, los defensores públicos, todas las semanas, todos los viernes, de hecho nosotros pagamos transporte para que todos los viernes los defensores públicos visiten las cárceles, los centros carcelarios. Es obligatorio, Michael, obligatorio, pero también es obligatorio visitar los destacamentos, porque hemos encontrado ciudadanos 48 horas fuera de lo que establece la Constitución detenidos. Violación de la ley. Violación a las 48 horas. Y le hemos hecho habeas corpus. ¿De qué manera entran los casos? Bueno, entran a través del servicio de atención permanente. Si tú no tienes, ahí hay un abogado que te asiste. Pero también nosotros recibimos casos remitidos por tribunales. En el 2019 nosotros recibimos, desde el 2017 al 2019, recibimos 90.554 casos por abandono de abogado privado. ¿Cómo ustedes manejan eso? Escucha eso. ¿Y cómo se maneja eso? Escucha eso. Desde el 2017 al 2019, finales, 2 años. recibimos 90.554 casos por abandono de abogado privado. Ese volumen? ¿Por qué pasa esto? Michael? Claro, la función del abogado, ¿no? Es una profesión liberal y el abogado trabaja porque le pague. Claro. Y si un usuario, si un cliente no le paga, entonces lamentablemente ¿La abandona? Abandona el caso. Claro. Entonces los jueces, ¿qué hacen? Usted se queda con su abogado, usted prefiere que el Estado le provee un abogado, un defensor público. Entonces el ciudadano, o sea, se le interpela al ciudadano. Y el ciudadano entonces elige con quién quedarse. Entonces así recibimos nosotros diario, a requerimiento de los tribunales, un montón de casos. Otra forma de cómo nosotros también recibimos casos. Ese caso que tú dices, Michael. Si el usuario, si el cliente no está conforme con su abogado privado y quiere un defensor público, nosotros, al menos que ese usuario nos traiga a nosotros una certificación que diga que ese abogado dejó de asistirle o que no le va a asistir más, entonces nosotros recibimos el caso. Pero la defensa pública no se inmiscuye en casos de abogado privado por el celo profesional y por respetar a ese abogado que esté ejerciendo, porque puede darse el caso que ese abogado tenga una deuda
ese señor tenga una deuda con ese abogado y para evadir el cobro, el pago, ¿sabe? Entonces busca la defensa pública. Entonces nosotros le exigimos una certificación que diga que ese abogado no va a llevar el caso, porque figúrate tú que se meta la defensa pública a asistir a una persona con un abogado privado, entonces no trae situaciones de competencia. Exacto, no trae una situación de competencia. Mire, Rodolfo, me gustaría entonces saber, una pregunta creo que, ¿de cuánto es el presupuesto que ustedes manejan en esa Oficina Nacional de la Defensa Pública y cuánto gana un defensor público? Mira, yo digo que desde que nació la Oficina Nacional de Defensa Pública en el 2004, los gobiernos y el Estado han invisibilizado esa institución. Fíjate que somos la contraparte de la Procuraduría General de la República. Y somos, yo siempre he dicho, Michael, que somos un clavito en el sistema de justicia, en el ámbito penal. Porque vivimos dándole fuete al Ministerio Público y requiriéndole también muchas acciones a los tribunales. Ese es el pan nuestro de cada día de los defensores públicos. Son una molestia. Apenas contamos con 640 empleados a nivel nacional. A nivel nacional. La Procuraduría tiene aproximadamente 8,000 empleados y el Poder Judicial tiene aproximadamente 9,000 empleados y la Defensa Pública 600 y algo de empleados. Y aún así nosotros llevamos del 80 al 87% de los casos de adulto a nivel nacional y el 97% a nivel nacional de los casos de adolescentes. O sea, ese es el gran trabajo que hace la Defensa Pública. ¿Qué gana un defensor público? 79,000 pesos. Eso es nada. Y lleva 5, 6, bueno, tú lo has visto, Siri, 5, 6, 7, 8 casos diarios. Eso en es los bruto, tribunales de eso la es bruto, República. que con los descuentos le sale ni el 60. Exacto, le sale 60 más o menos. Y cuando yo he dicho que los estados, que el Estado y los gobiernos han invisibilizado la defensa pública, es porque no han reconocido el gran trabajo que realiza esta institución. Fíjense que la defensa pública, los tribunales, los policías, el Ministerio Público, le dice el Estado puede proveerle a usted un abogado y es un defensor público. Claro. Es decir, esa es la gran importancia que tiene un defensor público. Fíjate que el Ministerio Público representa a la sociedad. Representa a la sociedad. El tribunal, el Poder Judicial, ¿qué hace con los usuarios? Bueno, administra justicia. ¿Y qué hace la Defensoría Pública? Vela para que el debido proceso, las garantías constitucionales y los derechos fundamentales se les respete a la persona en conflicto con la ley penal. Doctor, yo sé que ustedes llevan estadísticas, está todo computarizado. Así es. ¿Qué lugares del país son aquellos que requieren más de la Defensoría Pública? ¿Y qué tipo de elemento es el que se requiere? ¿Qué tipo de delito? ¿Ustedes tienen eso como estadística? Sí, claro, claro. Nosotros tenemos la provincia de Santo Domingo. Tenemos 30 defensores públicos. Es complicada. Sí, es que es una jurisdicción compleja. Grande, sí. Es extraordinariamente grande. En el Distrito Nacional, Santiago, San Cristóbal, Higüey también tenemos una considerable entrada de casos extraordinaria. Va a depender del sector, de la jurisdicción, y del tipo, el tipo penal. Por ejemplo, extranjeros. En el caso de haitianos, Sí, por ejemplo. No, nosotros tenemos la mayor cantidad de extranjeros, son haitianos. Que reclaman el servicio. En primer lugar. La frontera. Nosotros tuvimos la asistencia en el 2022, tenemos toda esa estadística. En el 2022 tuvimos la asistencia de 1,330 extranjeros y 990 y algo eran ciudadanos haitianos. Y generalmente el tipo penal de los ciudadanos haitianos es violencia intrafamiliar. Y otro detalle, ustedes no tienen que ver con el estatus legal del reclamante. No, en lo absoluto. No tiene que ver. Porque en ese sentido la Constitución no discrimina. No, exactamente. En lo absoluto. O sea, si hay violación de derechos. Sí, de hecho, la Constitución dice para aquel que por cualquier causa no tenga abogado. Nosotros no distinguimos, ni discriminamos, ni por raza, ni por sexo. Ni por estatus legal. No, en lo absoluto. Okay. Hay que darle la asistencia y se la damos. Claro. Mire, estos nuevos casos de supuesta corrupción administrativa que se han empezado a ventilar, dígase, nuevo caso Calamar,
ustedes ahí ya se le han solicitado algunos Sí, hay algunos defensores defensores. públicos que si hay personas de esas que se declaren Yo no- insolventes, que no, no, tienen pero Son yo 19 los no, pero imputados. yo no digo que no son ni secundarios ni terciarios. Están como por el número sexto Ajá. de responsabilidad. Ah, ok. Entonces, estas personas Sí. que no tienen, de verdad que no tienen, que posiblemente fueron utilizados y que no tienen recursos En el económicos. caso de la lotería, ¿qué por pasó? ejemplo, en el caso de la lotería, sí. uno de los descargados fue el camarógrafo Ujú, y ujú. fue asistido por un defensor público. Entonces te das cuenta quiénes son los que buscan a los defensores públicos, porque el derecho penal está diseñado para los pies descalzos. Es como una serpiente, Michael, que la serpiente solamente pica los pies descalzos. Y Es el que- diseño del proceso penal aquí es para que entren al sistema carcelario los de a pie, los que no tienen recursos económicos. Los infortunios. Nosotros hacemos todos los años. Ese es aquí. el espíritu. Sí, real. nosotros hacemos todos los años un levantamiento de las condiciones de lo privado de libertad. Y nosotros en el modelo tradicional, fíjense que hay dos modelos. Ustedes han escuchado del nuevo modelo penitenciario, Claro. pero también está el tradicional. Y dentro del tradicional todavía quedan 19 cárceles. Y de esas 19 cárceles hay 17,000 privados de libertad. Y de esos 17,000 privados de libertad, señores, es increíble que el 40% todavía esté durmiendo en el piso. Y yo pregunto, ¿cómo se van a rehabilitar, a reeducar? ¿Cómo se van a reinsertar esas personas? Con un comportamiento, con una conducta positiva en la sociedad dominicana. Es imposible. Mire, mi máxima preocupación es, la necesidad que yo siento que tiene la República Dominicana de construir una sociedad fundamentada en la ley. Aquí la gente culturalmente no respeta la ley, no valora la ley ni la Constitución de la República. Necesitamos reconstruir esta sociedad, pero desde la óptica de un respeto absoluto a la ley. ¿Cómo entra en esa gran necesidad? Michael, el tema es más grave todavía. Es más grave todavía. La ley no la cumplimos los funcionarios. Ah, Es peor todavía. Sí, así mismo es. Aquí no hay disciplina. Aquí no hay disciplina para cumplir la ley. Ay, mira, consecuencia. Fíjate que en el discurso del presidente del Tribunal Constitucional, en el aniversario de ese tribunal, él establecía que 94 instituciones no han obedecido no han acatado la ley. al cumplimiento de decisiones de ese alto tribunal. Y 53 de las instituciones pertenecen al Estado. Eso es una flaqueza del sistema. Y que él iba a iniciar a intimar esas instituciones. A eso iba yo. Porque el tema es que nosotros no tenemos un juez de ejecución o un departamento de ejecución de esas decisiones que produce el Tribunal Constitucional. Por eso no le respetan. Aclárame eso. No lo No, respetan. no, es que eso es fundamental lo que le está planteando, Sí, Michael. totalmente. Por ejemplo, Ajá. nosotros logramos como defensa pública, Michael, escucha esto, Sí, señor. logramos como defensa pública que el Tribunal Constitucional ratificara la naturaleza de la defensa pública como órgano constitucional. Me explico. Nosotros teníamos situaciones con el Ministerio de Administración Pública en el sentido de que para incluso nombrar una conserje pasaba 2 meses o 3 meses. Y nosotros con la situación dentro de la institución. Porque a mí me parece que el gobierno central entendía que Defensa Pública pertenecía a ellos, ¿no? Y el tratamiento era una institución más. Entonces la burocracia y el procedimiento administrativo nos retrasaba a nosotros el trabajo. Y nosotros, el trabajo del defensor público, el día a día, Eso es tiene que ser imparable, algo. es imparable. Pero ¿qué pasa? Que todavía el Ministerio de Administración Pública quiso quitarle el único beneficio que tenía un defensor público, que era un bono vacacional, que después que tú tienes un año en la institución, por 2 resoluciones del Consejo de la Defensa Pública, se le permite un bono vacacional al defensor público. Pero ellos nos lo quitaron. Y yo fui donde el ministro, conversé con él y le dije, señor ministro, nosotros lo vamos a demandar
conflicto de competencia ante el Tribunal Constitucional. Eso le dije al ministro. Claro, con un trato muy afable el ministro. Sí, porque no fue una amenaza. Sí, pero le dije para que tenga conocimiento porque no es una sorpresa. Claro. Porque hemos estado tratando hace rato y me dio ese fuetazo y los defensores públicos incómodos e inquietos y me van a hacer huelga y me van a parar los tribunales. Bueno. Pues, señor ministro, mire, yo voy a accionar para que un tercero imparcial decida sobre la naturaleza de la defensa pública. Y al final, el 30 de marzo del 2022 se produce la sentencia 0056-2022 y establece el Tribunal Constitucional el servicio de la Oficina Nacional de Defensa Pública tiene que ver con el derecho a la defensa. Un derecho fundamental donde ninguno de los poderes clásicos del Estado puede tener incidencia ante la defensa, ante el derecho a la defensa. Fue una decisión del Constitucional. Del Constitucional. Y la autonomía de la defensa pública es una autonomía reforzada, porque su independencia lo establece la ley, así como la Constitución de la República. ¿Qué nosotros hicimos como institución? Bueno, a todos los órganos rectores le notificamos la decisión, porque si el Constitucional produce una decisión y es en beneficio de la institución o de una persona, yo soy el que debo de perseguir el cumplimiento. No, y que eso, porque eso no lo van a hacer de aplica. oficio, Michael. No, ninguna institución va a cumplir una sentencia de oficio si tú no lo intimidas, Y que si eso tú lo aplica. presionas. Claro, y No, aplica claro, erga claro. omnes, como se dice, aplica contra Totalmente. todos. Se pueden Entonces, hacer lo loco, como dicen. Exacto. Exacto. Entonces, ¿qué pasó? A partir de enero recibimos una certificación de Hacienda diciendo que a partir de enero se le va a dar el trato a la defensa pública a través de la nomenclatura 0406 como el sexto órgano constitucional de la República. Bueno, y ahí se Y aclaró. así mismo estamos, salió en este año en la Ley de Presupuestos y Gastos Públicos. Dentro de los órganos constitucionales, la defensa pública aparece en el sexto lugar. Claro, aparece en el sexto lugar porque ahora fue que lo reclamamos, a pesar de que en el 2010... Con autonomía Exacto, presupuestaria. con autonomía. Anteriormente el presupuesto nos llegaba a través del Poder Judicial que nos lo daba fraccionado mensualmente. Y de verdad debo confesar que el Poder Judicial 5 centavos no consumía del presupuesto de la defensa pública, pero ahora viene de manera directa a la defensa pública. Hacía William una pregunta. El presupuesto de la defensa pública son 640 millones 640 en el año. En el año. Nosotros pedimos para este año 350 millones porque necesitamos abrir 8 oficinas y tenemos un déficit. 350 adicionales. Sí, pedimos. Okay. Este año, sí, adicionales. Adicionales. De hecho, hemos tenido requerimientos del presidente del Senado para abrir oficinas y requerimientos del Poder Judicial para aumentar el personal en otras jurisdicciones que lo necesitan. Porque donde no tenemos defensores públicos de carrera, tenemos un abogado contratado. Y de verdad que queremos decir que la calidad podría ser la misma, pero el abogado contratado no pasa el año que pasa un defensor público de carrera, ni se somete a un concurso de oposición. Y por necesidad tenemos esos abogados en esos municipios lejanos, ¿no? De aquí de República Dominicana. Y apenas nos asignaron a nosotros 30 millones de pesos. De los 360, 30 millones no de lo pesos. puedo creer. Apenas. Entonces, ¿para qué nos da? Cuando a nosotros nos sale un concurso de oposición, solamente sin el proceso del concurso que dura unos 6 o 7 meses, y que participan 600 y 700 abogados queriendo entrar a la defensa pública, a nosotros nos sale 36 defensores públicos entrar a la escuela de la judicatura por 21 millones de pesos. Rodolfo. Solamente eso. Por un año. Por un año. Sin contar el presupuesto que corresponde cuando salen, ¿no? Sueldos, seguro, vacaciones, regalía. Entonces, ¿qué puede hacer uno con esa cantidad de 30 dinero? Es complicado, No, sí. en lo absoluto. Sí, mire, Rodolfo, una última pregunta de mi parte. Yo creo que actualmente hay un proceso de evaluación de fiscales que está llevando a cabo el Ministerio Público. ¿Cuál es su parecer sobre eso? Me gustaría saber qué usted entiende sobre esa evaluación de fiscales que está llevando a cabo el Ministerio Público, que creo que hay muchos de ellos que cumplen en De verdad, Osiris, mira, sería una intromisión Ajá. de parte mía hablar sobre un órgano
que me adversa, ¿no? No, claro. A pesar de Son que, a pesar de que el Ministerio Público es amigo de la defensa pública, a pesar de que somos parte contraria y no nos tenemos ningún tipo de consideración jurídicamente no hay hablando, amistad, Michael. no hay amistad. No, jurídicamente hablando. Oye, uno acusa y el otro defiende. Jurídicamente hablando, yo sí lo que puedo decir es que la Procuradora General de la República tiene las mejores intenciones de aplicar el escalafón y que el Ministerio Público que reúna la calidad, ¿no? La calidad, el conocimiento, la destreza y sobre todo esas relaciones humanas que debe de tener el funcionario, no solamente del Ministerio Público, el juez y el defensor público respecto a ese usuario, porque el tema del acceso a la justicia no es tú ponerle obstáculos ni pero. No. Cuando la persona va ansiando por una asesoría o cuando quiere resolver el problema. Ese es el gran problema que tenemos con el hacinamiento carcelario, que los ministerios públicos en las fiscalías barriales solamente quieren prisión, cuando el artículo 2 del Código Procesal Penal es establece... el último. Es que lo dice el Sí, artículo es que 2 lo del Código dice, Procesal lo Penal. dice. Que la última opción, la prisión. La última ratio. Sí. O sea, el proceso penal debe estar reservado para los casos de relevancia. Entonces, tú quieres resolver el problema a una víctima enviando a alguien a un centro carcelario que se va a descomponer. Y tú debes ser un árbitro en tu sector, un mediador. Porque ¿qué es lo que la víctima quiere? Dar 20, 30, 40, 50 viajes al Palacio de Justicia, soportando reenvíos innecesarios. No, volverlo loco. Lo que quiere es resolver su problema. Entonces, vamos a las medidas alternas, a soluciones de conflicto. Porque déjenme decirle una cosa. No todo el que entra al sistema penal es un delincuente. No necesariamente. No necesariamente. Nosotros tenemos una considerable cantidad de absoluciones. Eso mucha gente no lo entiende. Exacto. No necesariamente, no necesariamente. Porque a usted lo acuse, no es culpable. Hay que probarlo. La Exacto. gente piensa que todo el que está metido en una fiscalía Está listo. No necesariamente es un delincuente. Una Nosotros tenemos muchos descargos. Claro. Muchos descargos. Y es porque no se le ha aprobado los hechos Porque que es se le el trabajo ¿Por qué suyo. razón, Exacto. y finalmente de mi parte, por qué razón el Estado Dominicano debe de reconsiderar aumentarle el presupuesto a la defensa pública? Mira, lo primero es que el Estado debe de entender que nosotros no defendemos delincuentes. No. Defendemos a personas en conflicto con la ley penal. Exactamente. Y es tan así, Michael y equipo, Siri, William, es tan así que nosotros hemos tenido políticos, hemos tenido comerciantes, hemos tenido fiscales, jueces, abogados que le hemos asistido. Oiga eso. Y tú tienes una prenda que no te la quita nadie hasta que un proceso se haga definitivo. Y esa es la presunción de inocencia. Entonces, el Estado debe de entender que la defensa pública como órgano constitucional da un servicio a nombre del Estado dominicano. No tiene que ver con gobierno ni con partido político. Y es un servicio que lo tienen todos los países del mundo. El servicio de asistencia legal gratuita para personas que no tienen recursos económicos. Esto te lo digo porque la defensa pública viene a hacer un equilibrio en la sociedad dominicana. ¿Cómo así? Bueno, tenemos el poder represivo del Estado que acusa, imputa, persigue, encarcela y pide siempre condena. Tiene que Entonces, haber un balance. debe de haber un balance, Balance, debe de claro, haber un equilibrio. claro. Y como nosotros llevamos la mayoría de los casos en el ámbito penal, entonces debe de haber una institución que vele, porque no se le violen los derechos fundamentales a cualquier ciudadano en conflicto con la ley penal, donde el poder represivo lo esté persiguiendo y acusando. Y esos son los defensores públicos, que el peso y el contrapeso que debe de tener un Estado. Nosotros somos una sociedad, nosotros somos un Estado social y de derecho. Exactamente. Social y de derecho. Y el Estado, los gobiernos deben de entender que la defensa pública es la contraparte de quien persigue, acusa, encarcela y pide condena. Y la defensa pública te garantiza a ti, como ciudadano, de que esto sea sobre la base de las garantías constitucionales Don Rodolfo, en el país. Sí. yo viéndola a usted, si yo Final. fuera a evaluarlo, sí, yo diría que usted es un apasionado de lo que hace. Es un apasionado de lo que hace por la forma como se expresa. Ahora, como es la última, yo le digo, usted tiene una evaluación de la sociedad con respecto al papel
de la Defensoría Pública. Sí. ¿Cómo sí. lo valoran? Mira, yo llevé casos sumamente complejos dentro de la defensa pública cuando yo era defensor público practicante. Como a mí la litigación me corre por las venas, yo no he cesado tampoco Usted de es un litigar. pleiteador Ustedes natural. recuerdan el caso de la venezolana en San Pedro. Ajá. Yo fui a ese caso y litigué en contra de un sistema en San Pedro de Macorís. El caso de Joseph Weselowski, Osiris, a quien asignaron ese caso fue a este servidor. El famoso anuncio. El caso de Adriano Román en Santiago, recuerdan. Que era difícil ese Jordi caso. Berra, Ajá. dificilísimo. Dificilísimo. Quien lo llevó fue este servidor. El caso de este señor que era productor, ¿cómo se llama? Productor, que tenía un corte en televisor, de televisor, que asesinaron en una cabaña. Tú dices, También llevé Mickey Betón. También llevé el caso de ese joven. Y de verdad que el litigar, ¿no? La pasión, el derecho procesal penal, derechos fundamentales, debido proceso, yo lo llevo en la sangre. ¿Y por qué le digo esto? Porque, señores, fíjense esto, lo que hace un defensor público. El Ministerio Público, como había dicho, imputa, acusa, persigue, encarcela, pide prisión. Los jueces, muchos jueces entienden que son el control de la criminalidad, por lo tanto están inclinados al tema de imponer la prisión preventiva. La sociedad que quiere, Michael, venganza, justicia, sangre. Entonces, el único amparo que tiene un ciudadano contra ese leviatán, ¿quién es? Ese monstruo. A un defensor público. Entonces, tú debes de revestirte de una coraza de hierro para lidiar contra esos tres monstruos, literalmente hablando. No tener miedo, ¿eh? Y no tener miedo, sobre todo, y no tener miedo. Entonces, de verdad que a la sociedad nosotros le decimos... A la sociedad nosotros le decimos que hay una oficina de defensa pública con un staff de abogados de alta gama, con mucha calidad humana. Y son guerreros. Y son guerreros. Y quiero darle un consejo claro, los consejos hay que pedirlos, pero yo debo de aprovechar esto para que la ciudadanía, y yo sé que esto lo conoce, lo escucha los 13 millones de habitantes que hay en República Dominicana, estos medios de Telemicro. Quiero decirle a la sociedad un consejo sencillo y simple, que evite lo más que se pueda entrar en conflicto con la ley penal. Es decir, evite lo más que se pueda tener situaciones, pleitos, complicados, cometer delitos o cometer algún tipo de crimen. Si bien es cierto, somos una institución que estamos ahí para darle el servicio y nunca nos vamos a negar, nunca. Y lo vamos a hacer con mucho ahínco y con mucha entrega y mucha responsabilidad. Trate de evitar entrar al sistema, porque es fácil hacerlo. Pero salir es difícil. Lo que se dice, es muy difícil. En lo que la chava viene y en lo que nosotros trabajamos con ustedes posiblemente estén durmiendo en el piso y comiendo y bebiendo un agua insalubre en La Victoria, en Najayo, en el 15 de Azo. Así que eviten situaciones ciudadanos dominicanos. ¿Qué mejor? Bueno, pues gracias. Oye,